Soy el licenciado Israel Vargas y estamos acá para tocar el tema de gestión del personal. Dentro de gestión del personal vamos a ver el tema de control de asistencia, cálculos de horas extras y el legajo personal. Ahora, la entrega de elementos de trabajo. ¿Qué son los elementos de trabajo? Pueden ser un celular, una laptop. Si son EPPs también, todo tiene que estar documentado, detallado en los documentos que se entregan y tiene que estar firmado por el jefe de área. Si son documentos importantes, dependiendo si están en el almacén, por el jefe de almacén y por el trabajador, dando visto bueno de que sí ha recibido esos documentos y están en buenas condiciones, ya sean botas de trabajo, uniformes, celular, en qué condiciones lo recibe. Todo eso debería estar detallado y ya debe tener una orden de proceso. Solamente se firma, se detalla qué equipos son y se archiva. En estos legajos de trabajo también se deben guardar copias de los códigos de ética, el reglamento interno de trabajo, el manual de procedimiento, el manual de tareas. ¿Qué es un manual de tareas? Son un conjunto de documentos en los cuales se detallan las tareas que vas a desarrollar para cumplir las funciones del cargo. ¿Por qué es importante? Porque reduces tiempos de operación. Esos famosos 3 meses de evaluación en los que estás viendo si el trabajador funciona o no, los puedes reducir. ¿Y cómo los reduces? Con las horas de inducción. Si tú necesitas que una persona maneje un impresor, te va a sonar tonto, pero una impresora torre, que son esas multiusos en las que puedes mandar correos electrónicos, escanear y mandar correos, no todas las personas saben manejar de forma correcta esas impresoras. Si tú programaras unos 20 o 35 minutos de inducción al ingreso de cada persona, te ahorrarías mucho tiempo, porque normalmente los trabajadores nuevos consultan a personas y estas personas invierten tiempo enseñándole cómo usar esas impresoras. Sencillamente con 20 o 35 minutos que generes una inducción del encargado de sistemas o del mantenimiento, dependiendo de cuál sea tu contrato, puedes evitarte esos problemas y maximizar su potencial, porque de esa manera el trabajador nuevo ya no va a perder tiempo averiguando o jugando con la impresora para saber cómo mandar un correo. Lo va a poder hacer de forma inmediata, ahorrando tiempos de proceso que a nosotros nos va a servir para más adelante. Dentro de estos documentos, la parte más importante que uno probablemente necesite como seguridad industrial o asistencia social o recursos humanos son sus datos personales. Es muy importante solicitarle a los trabajadores que pongan números de referidos en casos de emergencia. Sé que son temas catastróficos, pero son muy importantes saber a quién comunicarle cuando una persona tenga un accidente. Porque usualmente uno corre con la póliza de SSTR, pero no sabe bien a quién comunicarle si la persona está mal o no. A veces los números están desactualizados, no están correctamente, sus direcciones tampoco están actualizadas. Es muy importante tener estos documentos al día con información veraz para poder utilizarlos. Supongamos que un trabajador tenga un descanso médico prolongado con un subsidio, ya tenga unos 4 o 6 meses de descanso médico. ¿Cómo le haces llegar sus documentos si no tiene su dirección real? Por eso sería recomendable que las empresas por procedimiento actualicen sus datos personales de los trabajadores, aunque sea una vez al año. De esta manera podrás saber también cuántos hijos tiene cada trabajador, porque a veces tampoco te los comunican y eso también genera inconvenientes, no solamente en la entrega de regalos a fin de año, sino también cuando quieren atenderse los niños por primera vez en el hospital. Es ahí cuando recién te das cuenta que no están registrados, cuando se podrían evitar todo este tipo de problemas si tuvieses un control un poco más estricto con respecto a la edad de tus trabajadores. Ahora,
¿Cómo es la mejor forma de manejar este control de gestión del personal? Es muy sencillo, solamente haces una relación con todos los documentos que debería tener este file. Inicialmente va a ser algo burdo probablemente, con solamente los documentos que le pides para ingresar. Después vas a completarlo con temas de capacitaciones, horas de trabajo, certificaciones internas, certificaciones externas, convenios, préstamos laborales. Todo va a ir detallado en una especie de índice, y este índice pues lo conviertes en un formato para que todos los legajos lo tengan. De esta manera este documento se convierte en un formato que te va a servir no solamente para organizar todos los legajos de la empresa, también te va a servir como sustento cuando certifiques a un ISO de procedimientos, en el cual te va a preguntar ¿cómo garantizas de que se está cumpliendo el control de tu legajo? Pues con este documento, con esta hojita en la que le vas a poner check a todos los documentos que tienes. De esta manera se certifica que tú tienes un control de esto. Y si a este documento lo llevas a un Excel y manejas un registro de todos los trabajadores con un registro de documentos, pues vas a tener un control más dinámico de qué documentos son los que te faltan completar para tener toda la data que uno dice que tiene de los trabajadores. El Excel es muy sencillo de manejar, solamente tienes que saber qué es lo que quieres y tienes que mantenerlo al día. Todas estas cosas sirven siempre y cuando se manejen día a día. No tiene que haber un solo momento en el cual uno deje de manejar estos controles. Si tú dejas de manejar un control de asistencia, dejas de llamarle la atención a un trabajador porque llega tarde, dejas de controlar su ingreso y salida, no lo vas a poder hacer después. Lamentablemente, en la legislación laboral peruana hay un tema de supremacía de la realidad. ¿Qué significa esto? Si un trabajador tiene un horario de ingreso de 8 a 6 de la tarde y todos los días llega tarde, y uno como empleador no le llama la atención, no genera ningún control con respecto a esas tardanzas, el trabajador tranquilamente puede asumir que su hora de ingreso son 8:30 de la mañana. Puede sonar descabellado, pero es cierto. Si no lo sancionaste durante un mes o 2 semanas, el trabajador asume que esa es su hora de ingreso y que puede ingresar a esa hora sin ningún problema. Cuando tú quieras controlar este tipo de problemas, vas a tener que modificar tus procesos de asistencia, modificando tu reglamento interno de trabajo, porque no puede ser una llamada de atención unilateral, tiene que ser un comunicado general, ya que a pesar de que sabes que el trabajador está en falta, si solamente lo amonestas a él, puede ser considerado hostigamiento laboral, ya que este trabajador asume de que su hora de ingreso son 8:30 de la mañana y no 8 de la mañana. Es por eso que es importante que una vez que tienes un control de algo, también manejes las herramientas día a día de control y de sanción para poder tener registro de estos detalles. Si un trabajador tiene tardanzas continuas, tampoco lo vas a poder amonestar si no lo has amonestado al inicio. No le vas a poder llamar la atención, no lo vas a poder suspender, no vas a poder hacer realmente nada si es que no controlas sus ingresos y salidas, si es que no utilizas tus herramientas para poder manejar a tu personal. Y viceversa, porque estos controles también juegan en contra del empleador si no lo sabe manejar de forma correcta. Al igual pasa con este control de gestión del personal. No está sujeto a multas, pero sí te va a ahorrar mucho trabajo cuando certifiques un ISO, porque ya vas a tener toda esa documentación hecha. No vas a tener que hacer inventarios file por file, porque sí tienes que hacer un certificado, sí tienes que hacer una documentación cuando certifiques un proceso, tienes que hacerlo para todos. De a pocos es mejor, duele menos. Vas a poder tener un control, vas a poder hacer tus modificaciones, tus borradores, vas a llegar a un proceso y ese proceso lo documentas y lo multiplicas, lo duplicas para poder tener un control efectivo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se calcula las horas extras. En realidad es bastante sencillo, solo que en ocasiones uno tiende a complicarse por temas de 48 horas, 40, 35, 60 días de laborales. Los días que siempre se deben considerar para cualquier tipo de cálculo son en base a 30.
Y en base a las horas extras u jornales laborales, usualmente se toma en cuenta los 48, salvo que efectivamente manejes temas de 40 horas y tus cuadros de presupuestos también estén con 40 horas, se podría considerar. Pero lo normal es que a pesar de que trabajes en 40 horas, para los cálculos se consideren 48. Por eso este ejemplo de acá les va a servir bastante. Es bastante didáctico, es en base a una remuneración de 1200 soles, en la cual para calcular el factor hora simplemente se divide 1200 entre 30 y después entre 8. O si gustan, 1200 entre 4 y después entre 48, que viene a ser prácticamente lo mismo. Ahora, para el tema del cálculo, una vez que ya tienes el valor hora, que aproximadamente sale 5 soles, el incremento es muy sencillo. Para poder multiplicarlo, lo que tienes que hacer es coger la primera fracción, que son de 2 horas, al 25%. Para sacarle el 25% solamente tienes que agregárselo. Eso significa que lo multiplicas por 1.25. O si quieres hacerlo un poco más largo, a los 5 soles lo multiplicas por 0.25 y ese número le sumas a los 5, que debería salirte 6.25 por hora. Y en el caso de 0.35 se usa lo mismo, es 5 por 1.35 y te va a dar un resultado de 6.75. Lo que se hace después es multiplicar esas fracciones de hora, que son 6.25. En el ejemplo se menciona que ha hecho 4 horas adicionales. Eso quiere decir que ha hecho 2 horas al 25% y 2 horas al 35%, generando un total de 12.50 y 13.50. Esto se suma y te va a salir un total de 26 soles por las 4 horas adicionales. ¿Cuándo se paga esto? Esto se paga al final, no al inicio. ¿A qué me refiero? Hay empresas que pagan un adelanto del 40% en la quincena. En ese 40% no se pagan horas extras, solamente se paga un monto fijo que normalmente viene a ser el 40% del básico. Eso quiere decir, de los 1200, 460 se pagarían, 480 se pagarían en la quincena. La diferencia más las horas extras se pagan a fin de mes. Siempre todo lo adicional, horas extras, bonificaciones, salvo que hayan excepciones, se deberían pagar a fin de mes. ¿Por qué? Porque las horas extras, ya que no tienen la misma condición que la remuneración, que es de libre disponibilidad. Uno puede hacer lo que quiera con sus horas, con el pago de sus horas extras. Con estos 26 soles uno los puede gastar en lo que guste. No son como los vales de alimentos, que están sujetos solamente a compra de alimentos. Están sujetos a renta quinta, porque son parte de tu ingreso. Entonces, si vas a estar consolidando rentas de quinta unilaterales, te va a generar mucha carga laboral. Es mejor sumarlo todo y calcularlo una vez, que sería a fin de mes. Para el cálculo básicamente de los impuestos, que viene a ser lo de AFP o la UNP, que es tu fondo de pensiones, estatal o particular, renta de quinta si es que amerita, y el cálculo también de salud por el tema laboral. Es por eso que se suele pagar a fin de mes. Se consolidan todas las horas, el control es diario, se puede registrar semanal, pero se paga a fin de mes. Ahora, este control es muy importante, que las horas extras sean comunicadas en el momento que se generan a los trabajadores. Con un memo se comunica: el día lunes, estamos jueves, el día miércoles se generaron 4 horas extras, las cuales se laboraron de tal hora a tal hora. Fueron aprobadas por el jefe determinado del área, y este memo se le entrega al trabajador con una copia a su jefe, para que también dé conformidad del conocimiento de las horas generadas por su trabajador, y el trabajador tenga un documento en el cual la empresa le reconoce estas horas.
Ya sea que se las pague a fin de mes o las compenses en otro momento, es muy importante que la empresa pueda generar este tipo de documentos por un tema de orden. De esta manera te vas a ahorrar trabajos muy laboriosos cuando el trabajador te pida 2 días de descanso en compensación a sus horas extras. Si no tienes un control de sus horas extras, vas a tener que revisar de 2 o 3 meses el registro diario para poder contabilizar sus horas extras. Y no vas a tener la certeza de que todas esas horas fueron aprobadas por su jefe. Es mejor trabajar con orden desde un inicio para poder tener los controles que se puedan generar en base a estos reportes. Y de esta manera pues vas a tener un manejo más fluido tanto con los jefes que con los trabajadores, que es lo más importante. Este tipo de transparencia ayuda mucho a la confiabilidad de sus pagos, a la relación que tienes con los trabajadores. También vas a poder generar un ámbito de confianza en los cuales ellos te van a poder manifestar sus inquietudes porque sienten que tienen más derechos. Son los mismos que tienen todos, pero tú se los haces valer y se los comunicas, que es lo más importante. Y esto también genera una especie de clima de comodidad y confianza con los trabajadores. Tu relación va a ser mucho mejor. Vas a tener más confianza con ellos con respecto a los pagos, a los trámites que haces, porque va a ser mucho más transparente. Ellos van a tener conocimiento de lo que están generando. No solamente van a tener un control interno, porque denlo por hecho, mejor dicho, los trabajadores guardan un control de sus horas extras. Tú como empleador probablemente no lo tengas día a día y siempre van a generar discrepancias, porque los trabajadores pueden generar 8 horas o 5 horas semanales, pero no todas esas horas son válidas. Es mejor comunicarlo a tiempo para que el trabajador sepa cuántas horas está generando realmente, porque lo usual es que el trabajador también considere las horas que se demora en cambiarse si es que está en planta. Entonces estos inconvenientes se solucionan con estos documentos que se reportan día a día cuando se generan sus horas extras. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo se maneja el registro en el legajo de los trabajadores. Les había mencionado que se maneja una hoja adicional como una especie de índice indicando todos los documentos que uno debe colocar dentro del file para poder documentar todos su expertise, sus documentos, sus capacitaciones o los requisitos que uno dice que puede tener en su file. Pues es bien sencillo en realidad, pero estos documentos sencillos tienen que llevarse a cabo. Si no los realizas con todos los trabajadores, también estás incurriendo en faltas administrativas. Entonces, solamente es tener un control, un cuidado constante con todos los documentos, con todos los trabajadores en todo momento. Ahora, estos requisitos de ingreso, por ejemplo, en esta empresa lo hemos dividido en 4 partes, que son los requisitos personales, los requisitos académicos, el tema familiar y los requisitos laborales. ¿Qué quiere decir? En los requisitos personales se colocan sus documentos: currículum vitae, DNI, recibo de servicios para su dirección registrada, la declaración jurada domiciliaria. Siempre se coloca un recibo de teléfono, más que teléfono, de agua o de luz, que son recibos que no cambian muy frecuentemente de dirección. En la fotografía básicamente es para generar los photochecks o los documentos que uno requiera dentro de la empresa. Y después tienes el tema de requisitos académicos. Esto va enlazado con el tema de su perfil laboral. Cuando se desarrollan los manuales de funciones y los perfiles de los trabajadores, de los cargos, también se generan requisitos que se tienen que colocar dentro de estos manuales. Y estos requisitos tienen que cumplirse en cada personal. He puesto que acá se ponen requisitos académicos. Acá se pone la constancia de estudios, estudios técnicos, universitarios, certificaciones de cursos que uno requiera para desempeñar el cargo. Y los requerimientos familiares básicamente son el tema de familiares a los que puedas llamar en caso de emergencia y cuando tengas carga laboral.
o carga familiar. ¿Qué es carga familiar? Esposa, hijos, dependientes, básicamente pueden ser tus papás, pero usualmente solamente son los hijos y la esposa. Y los requisitos laborales. Estos requisitos laborales son el alta de la SUNAT, que está en el registro, que es básicamente de forma instantánea cuando el trabajador empieza a laborar. Generas tu contrato de trabajo, tu acta de ingreso en el registro, y después, dependiendo de los procesos que ya deberían estar estandarizados, también tienes tu EMO, que es una evaluación preocupacional. Esta evaluación tiene que estar junto al inicio de todos tus contratos. Es más, tiene que ser una condicional para que tú puedas ingresar a trabajar. Es muy necesario que todas las empresas ya cuenten con su reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y la primera etapa de este reglamento es la evaluación preocupacional. Tienes tu evaluación preocupacional en la que te declaran apto, tú das fe de esto, entregas tu certificado, lo archivas y después tienes tu contrato de trabajo, ya sea a tiempo indeterminado o a plazo fijo, para contar con las renovaciones. Al igual que las renovaciones de contrato, las evaluaciones preocupacionales también se desarrollan después. Dependiendo de las funciones de la empresa, uno puede pasar evaluaciones ocupacionales cada 1 o cada 2 años, pero igual siempre tienes que hacer las coordinaciones para que puedan hacer todos estos documentos al día. Y luego de todo eso, en la parte final va firmado este documento. Debería ir firmado por el colaborador y por el representante de recursos humanos, ya sea el desarrollo humano, potencial humano, como gustes llamar a esta área. En este caso vamos a llamarle desarrollo humano. Tiene que estar firmado por el encargado de desarrollo humano, que es el encargado de haber desarrollado todo este file, y por el colaborador dando visto bueno de consentimiento y conocimiento de los documentos que está entregando a esta empresa, y dando también la responsabilidad, pues estos documentos deben ser veraces. No se permitiría que haya alguna falta, alguna transcripción de documentos, alguna adulteración de algún certificado. También son razones de despido, y por eso es que el trabajador también tiene que estar con una firma dándole visto bueno a los documentos que se están dejando. Y también tienes una parte en la que pones observaciones, ya sea por falta de documentos o alguna observación en el ingreso de su personal. Por ejemplo, hay trabajadores que ya programan fechas de viajes, y ahí se puede colocar que el trabajador tiene una condicionante que va a salir de viaje en unos 2 o 3 meses. Eso ya queda totalmente a responsabilidad de la empresa y de cómo negocies el ingreso de un trabajador, dependiendo qué tan importante sea. Si tú puedes manejar esos tiempos, no hay ningún problema. Muchas gracias, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y sea de mucha utilidad. Estamos para servirles. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.